Ya oramos. El tema de esta tarde va a ser: ¿a quién se debe de temer? ¿A quién se debe de temer? ¿A quién se debe de temer? Gracias. A nosotros los evangélicos, hermanos, las personas que están fuera del evangelio, todos los que están fuera del evangelio, personas que no son creyentes en Cristo, hay una, ¿cómo le podemos decir? Hay un reclamo habitual que se nos hace a los evangélicos. Y el reclamo que se nos hace a los evangélicos es que cuando nosotros los invitamos a las personas a Cristo y les decimos sean seguidores de Cristo, el reclamo que nos hacen los que no son seguidores de Cristo es que nos dicen: no, yo no voy a la iglesia, no quiero ser seguidor de Cristo, porque ahí en la iglesia le prohíben todo a uno. Esas son palabras que las venimos escuchando de años y de años y de años. Y esa es una de las razones por las cuales muchas personas no se acercan al evangelio. Y dicen: no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me van a prohibir andar vestido de esta forma. En la iglesia me van a prohibir escuchar este tipo de música. En la iglesia me van a prohibir estos amigos. En la iglesia me van a prohibir estas cosas. Entonces, esa es la razón por la cual muchas personas se niegan a ser seguidores de Cristo. Ahora, cuando uno se congrega en el verdadero evangelio de Jesucristo no prohíbe nada. Quienes prohíben cosas son los hombres. Por ejemplo, todas las personas que tienen cierto miedo de congregarse en una iglesia, nadie les ha dicho: mire, usted no debe de vestirse de esa forma. Mire, usted no debe de cortarse el cabello de esa forma. Sino que esas cosas son cosas que se dan dentro de las iglesias, pero como le menciono, que las prohíben los hombres. Entonces, los mismos hermanos dentro de las iglesias, unos más legalistas que otros, son los que se encargan de ver dentro de las iglesias quién vino vestido de determinada forma, quién trae el pelo de determinada forma. Y los mismos hermanos, estos que le menciono, se dan la tarea de ir y enfrentar a la persona, al que viene a una iglesia, y decirle: mire, hermano, no se vista de esta forma. Yo recuerdo de hace unos 25 años, me recuerdo de que había un hermano pastor acá dentro de la iglesia que era súper legalista. Y entonces él se encargaba la tarea de que si usted en ese momento estaba de moda el corte de pelo parado. Y entonces yo recuerdo de que el hermano venía y veía a los jóvenes con el pelo parado, y entonces lo que hacía era que se les acercaba y les pegaba en la cabeza: este pelo es diabólico, les decía. Entonces, por ende, los jóvenes se endiablaban y no querían regresar a la iglesia. Y por ende los jóvenes se iban de la iglesia. Bueno, cuando él lo hacía a los demás jóvenes que venían dentro acá a la iglesia, bueno, yo solo me quedaba viendo, ¿verdad? Y no tenía como el criterio si eso era bueno o eso era malo. Lo raro fue que en una vigilia, me recuerdo, tipo antes del receso de 3:30 de la mañana, me tocó a mí. Creo que tenía como unos 12 años yo, y entonces me dijo: ay, hermanito, este pelo, no sé qué, y me pegó en la cabeza. Ahí ya no me gustó. Entonces,
Es ahí en donde, como le menciono, son los hombres los que prohíben cosas. Sean pastores, sean diáconos, sean diaconisas, sean, como le digo, hermanos que se congregan dentro de una iglesia. Son las mismas personas que se encargan de prohibir cosas. Pero a lo largo de estos ya 3 décadas en este ministerio, las instrucciones a lo largo de estas 3 décadas acá en este ministerio, usted nunca ha escuchado acá al pastor general decirle: mire, vaya a decirle tal cosa a la hermana o tal cosa al hermano. Ahora, las instrucciones siempre han sido ¿cuáles? ¿Cuáles han sido las instrucciones? Han sido: nosotros los hombres no podemos cambiar a los hombres. ¿Qué va a pasar? Lo que hizo el hermano me cayó mal, y si uno no es cristiano me seguiría cayendo mal. Entonces, nosotros no podemos cambiar ningún estilo de corte de pelo. Nosotros no podemos, por supuesto, al menos que no sea servidor, ¿vea? O sea, si es servidor, sí hay reglamentos, sí hay, ya hay como un principios y reglas, ¿vea? Pero una persona que es un oyente y que se congrega dentro de una iglesia, usted no puede prohibirle nada. Si la persona viene con un arito, tiene que dejarlo entrar. Por eso es que la iglesia es el hospital del alma. En el caso de las gorras, cuando se viene, sí, por respeto, porque aquí adentro hay ciertas reglas. Mire, quítese la gorra porque estamos en la casa de Dios, pero después se la puede poner. Entonces, este tipo de prohibiciones a lo largo de los años hacen que nosotros, los seres humanos, cuando nos prohíben cosas, el ser humano así actúa. Cuando nos prohíben cosas, entonces tenemos 2 cosas. Entonces nosotros mutamos a hacer las cosas de escondidas. Entonces, dentro de las iglesias en general hay un montón de personas que dicen: miren, ahí como me prohíben esto, entonces yo lo hago de escondidas. Y es ahí en donde se llega a lo que la Biblia le llama religión. La religión no solo está en la iglesia tradicional, sino que la religión también está en la iglesia evangélica. ¿Y cuál es la religión? La religión lo que significa es una actuación. O sea, decir algo y hacer otra cosa. Entonces, como en la iglesia a mí me prohíben esto, entonces nomás yo entre a la iglesia, yo voy a caminar de esta forma, yo voy a hablar de esta forma, a tal grado que hay personas que dentro de la iglesia no dicen malas palabras, pero al salir de la iglesia empiezan a decir malas palabras. Y uno dice, ¿y qué es esto? Eso se llama religión. Es una actuación dentro de la misma iglesia evangélica. O sea, no solamente está en la iglesia tradicional, en la católica, porque a veces nosotros decimos la religión, la iglesia católica. No. También yo les he comentado que hay hermanos que dentro de la iglesia evangélica, saliendo de la iglesia, y van a hacer pecadotes, fornicaciones y adulterios, saliendo de la iglesia. Entonces, ¿por qué se llega a determinadas conductas tan nefastas? ¿Por qué? Se llega a este tipo de conductas, porque dentro de la misma iglesia está la religión, y la religión es una actuación. Es una actuación que tiene patas cortas. Es una actuación que tarde o temprano, como decía el versículo del libro de Mateo, tarde o temprano nos daremos cuenta que todo es una actuación, que todo es una mentira. Por eso es que las instrucciones del pastor general acá dentro de la iglesia siempre han sido claras. No diga nada que usted no hace que se haga. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, aquello quedará al descubierto. Tarde o temprano, aquello quedará a la luz. Entonces, por eso es que
es bien difícil el predicar. Por eso es que es bien difícil el predicar, porque se tiene que predicar con el ejemplo. Porque tarde o temprano los mismos hermanos se darán cuenta que aquello es mentira, si uno dice algo que no es cierto. Entonces, ¿a quién se debe de temer? Entonces, las iglesias en general están llenas de estas conductas. ¿Cuáles conductas? La conducta de fingir. La conducta de fingir, de hacer una actuación en determinado momento. Entonces acá el salmista, en donde leíamos en el Salmo 56, léalo conmigo, nos establece en el Salmo 56 que leíamos y en el versículo número 11, él estaba enfrentando un temor. Y dice el versículo número 11, dice: en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Entonces el salmista viene y nos hace una recomendación. La recomendación que él nos hace a nosotros los oyentes, y nos dice: miren, ustedes no le teman a los hombres. O sea, no actúen. Porque él estaba pasando un problema, y el problema que estaba pasando es que Saúl lo quería matar. Saúl quería matarlo. Entonces había entrado un miedo delante de él, y ese miedo lo había llenado de una profunda tristeza. Pero a pesar de que él estaba pasando este miedo, entonces él recomienda: yo no le voy a temer a los hombres, no le voy a temer a Saúl, no le voy a temer a Saúl. Aunque este Saúl me quiera matar, yo no le voy a temer. Entonces nos hace la recomendación a nosotros los oyentes, que nosotros, los creyentes y los cristianos, los que nos congregamos en una iglesia, no le temamos a los hombres. No le temamos a los hombres, sino que nosotros, decía en Mateo, tenemos que temerle a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso esta tarde al Señor. Ahora, entonces uno tiene que entender que nosotros a los hombres no podemos temerle. Su cristianismo no puede estar basado en que usted no dice malas palabras para que el pastor no lo oiga. El pastor de su zona, el coordinador de su zona, el coordinador de diáconos: mire, yo me voy a vestir así porque de esta forma no se da cuenta el coordinador. No. O sea, eso es religión. Uno tiene que ser aquí en la iglesia y fuera de la iglesia la misma persona. La misma persona. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros no entremos en la actuación. Entonces dice acá que nosotros no tenemos que tenerle miedo a los hombres. Porque si nosotros entramos en esa línea de temerle miedo a los hombres, entonces nosotros vamos a empezar a hacer cosas en un escenario y en otro escenario no las vamos a hacer. ¿Por qué razón la mayoría, yo lo he mencionado, por qué razón la mayoría, los hijos de los pastores, no quieren nada del evangelio? Usted se dará cuenta que ese es un fenómeno. Ese es un fenómeno a nivel mundial, que la mayoría de los hijos de los pastores, ninguno de ellos quiere ser pastor, ninguno de ellos quiere saber nada de las cosas de Dios. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque las personas empiezan a ver esa doble conducta, pero no solamente en los hijos de los pastores, sino en los hijos de los creyentes. Entonces, ¿por qué cree usted que su hijo no se ha convertido? ¿Por qué cree usted que su hijo no quiere nada de las cosas de Dios? ¿Por qué cree usted que su hijo está en las drogas, en las adicciones? ¿Por qué cree? Porque a lo largo de años él vio una doble moral en usted. Usted que me escucha, vio una doble moral. ¿Cuál es esa doble moral? Le dijo: mira, anda a la iglesia, y él se quedaba viendo televisión en la casa. Mira, no fumes,
y el papá de escondidas fuma. Mira, no le grites a tu mamá y él le pega a la mamá. Entonces, ese tipo de conductas en los hijos, cuando el hijo empieza a ver ese tipo de conductas, entonces la persona empieza a analizar algo. Y entonces empieza a decir: yo no quiero ser como esa persona. No quiero ser como esa persona. No quiero ser creyente. No quiero ser cristiano. No quiero saber nada de Dios. Y entonces cuando yo tenga 18 años, lo primero que voy a hacer es irme de la casa lejísimos, donde esté lejos de mis padres. ¿Por qué? Porque no quiero saber nada de ellos. ¿Por qué? Por esa razón, por estas conductas. Entonces, por eso es que siempre se nos ha recomendado. ¿Cuál se nos ha recomendado? Se nos ha recomendado el que si nosotros vamos a inspirar al otro, siempre sea con el ejemplo. ¿Por qué su esposa no quiere nada del evangelio? ¿Por qué su esposa no quiere nada del evangelio? Porque ¿cómo va a querer del evangelio su esposa si su esposa tiene que irlo a levantar para que usted venga a servir? Eso es deprimente. Mira, levántate, fíjate que ahora nos toca servir. Anda, ponete el uniforme, vamos a la iglesia. Mira que va a predicar el hermano. Mira que el tema va a estar bonito. O sea, ¿cómo va a querer su esposa o su esposo de Dios si ve que tiene que levantarlo? Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Por ejemplo, aquí en esta iglesia han habido un montón de jóvenes que se han casado aquí. Imagínense, ya 30 años. Y entonces vienen algunos jóvenes. Por ejemplo, si usted va a andar con una joven cristiana, por ejemplo, si yo soy inconverso, entonces me gusta una niña cristiana. Entonces el hombre lo que hace, aunque yo no sea creyente, como me gusta la niña o me gusta el niño, entonces lo que uno hace es deja de decir malas palabras, viene a la iglesia, se congrega con la persona. Yo me recuerdo de uno que venía a los cultos especiales de 9 a 12 los lunes, todos los lunes, y hasta hablaba lenguas aquí adelante. Imagínense un culto los lunes a las 12 de la noche, estaba hablando lenguas. Pero y no duró un mes, sino que fueron más de 2 años el tipo fingiendo. Entonces la cosa es que hasta que logró casarse con la hermana, se casó con la hermana, la sacó de la iglesia, y para no cansarle, la hermana se cayó y él también se cayeron. Ya no se congregan ni están en la iglesia, se fueron a saber dónde están. Entonces, ¿cómo alguien va a querer ser creyente cuando es una actuación? Entonces, esto es lo que dijo el salmista: nosotros no tenemos que tenerle miedo a los hombres. Usted no tiene que servir para agradar al pastor, para agradar a la iglesia, para agradar a los hombres. Usted y yo tenemos que servirle al Señor porque estamos agradecidos, no con los hombres, sino que estamos agradecidos con Dios, porque nos ha dado la vida, porque nos ha dado la familia, porque nos ha dado los hijos, porque estamos sanos, porque cada día son nuevas sus misericordias. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Fíjense que cuando son cosas que uno va experimentando, ¿verdad? Cuando yo estaba gordito, me llevaban donde el nutricionista. Entonces venía el nutricionista y me daba la receta. Entonces íbamos al súper y comprábamos la dieta. Pero miren qué peculiar. Entonces venía, compraba la dieta, y entonces resulta de que yo, delante de mi hermano, hacía la dieta. Ahí delante de mi hermano yo la hacía.
Pero yo de escondidas tenía mis gaseosas, de escondidas me iba al McDonald's, de escondidas me iba. Y llegaba el día donde llegábamos donde el nutricionista. Y cuando llegaba el nutricionista yo me quedaba así: si yo he hecho la dieta, qué barbaridad, este nutricionista no sirve, este hombre, y entonces mi hermano se me quedaba viendo como: si yo te vi que hiciste la dieta. Pero yo sabía adentro de mi corazón que era una pantalla la que había hecho. Entonces, por ende, los resultados, ahí estuve por más de 10 años, para que usted tenga una idea. Por más de 10 años haciendo la pantalla. Iba al nutricionista, me daban la dieta, compraba la dieta, delante de mi hermano hacía la dieta, iba al gimnasio, hasta que me di cuenta que esto no es de fingir, que esto no es de apantallarle a mi hermano o a mi otro hermano, sino que cuando yo no cumplo la dieta, el que se hace el mal soy yo mismo. Entonces es así el evangelio. Entonces muchos de nosotros estamos en el evangelio pensando de que si yo me quedo todo el día en la iglesia, le estoy haciendo un favor al pastor. Pensando de que si yo sirvo bastante en la iglesia, le estoy haciendo un favor a la iglesia, porque no hay diáconos, porque no hay. No. Si usted tiene ese pensamiento, es un pensamiento religioso. O sea, usted no tiene que venir aquí porque le va a hacer el favor al pastor, porque le está haciendo el favor al diácono, porque le está haciendo el favor a la iglesia, sino que usted tiene que entender que usted mismo está agradecido con Dios, y como nosotros estamos agradecidos con Dios, de nosotros mismos nace el servirle al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces ahí usted puede entender. Yo pasé 10 años así, sin resultados, hasta que entendí esta realidad. Entonces no puede haber un papá que sea evangélico, verdadero evangélico, que no haya religión en él. Por supuesto, no estoy hablando de perfección. Nuestros padres tienen defectos, por supuesto. Nuestros creyentes y cristianos, la iglesia tiene defectos. No estoy hablando de perfección. Pero no puede haber un cristiano que sea un cristiano seguidor de Cristo, genuino, y sus hijos no quieran del evangelio. Si el hijo no quiere, algo han visto que está mal. Algo a ellos no les ha parecido. Algo a ellos han visto que hay una fractura entre la realidad y lo que se dice. Entonces uno tiene que tener bastante cuidado en esto. Entonces muchas veces nosotros nos cubrimos de los hombres. Y si usted se cubre de los hombres, tarde o temprano seremos descubiertos. Tarde o temprano seremos descubiertos. Entonces uno no tiene que cubrirse de los hombres. Uno tiene que entender que nosotros le servimos a Dios. Somos seguidores de Cristo. Y uno tiene que tener bien, algo que yo siempre he tenido bien claro, es esto que le voy a decir. El día que yo le falle al Señor, Él me va a fallar. Entonces uno tiene que tener esa mentalidad. El día que yo le falle a Dios, también Él me va a fallar. Hasta este día Él no me ha fallado. Y también uno tiene que tener claridad que el día que yo le falle, entonces Él tiene toda la potestad y toda la atribución de fallarme y no contestarme. Entonces cuando uno tiene bien claro esta realidad, entonces usted no anda haciendo las cosas de escondidas. Usted es como es, con sus imperfecciones. Cuando uno sale del país, yo me recuerdo que tenía 17 años, 17, 18 años. Y como yo andaba solo allá en Costa Rica, en Nicaragua, ahí los recepcionistas ya a las 10 de la noche le dicen a uno: mire, no va a querer una prostituta, que suba a su cuarto. Y entonces ahí no está papá, ahí no está mamá, ahí no están los hermanos, ahí no está la iglesia, ahí no hay nadie, nadie lo puede ver.
Y entonces es ahí en donde usted no tiene que cubrirse de los hombres. Porque uno dice, aquí nadie me ve, aquí el hermano no me ve, aquí nadie me ve, aquí estoy lejos de la iglesia. Sí, puede ser que nadie se da cuenta de nada de lo que usted hace, pero todo eso es falso. Usted tiene que entender que al único que se le debe de temer es a Dios y no a los hombres. Entonces, me recuerdo de otra excursión que teníamos como unos 16 años. Y la voz populi de todos los jóvenes era lograr una excursión durante 3 días fuera de la casa de los papás. Y entonces el director nos llevó a Montelimar, a Nicaragua. Y era una cosa que todo el mundo le estaba esperando. ¿Y por qué todos los jóvenes le estaban esperando? Porque eran 3 días sin los papás. Imagínense, en un lugar en donde había all you can drink de bebidas. Y entonces era un lugar en donde iba a haber sexo deliberado porque no habían padres. Entonces usted podía andar ahí con su novia sin padres, sin nada. Y entonces es ahí en donde usted tiene que tomar una decisión. Y la decisión que tiene que tomar es: usted hace el mismo camino de todos, o finge, o lo hace o no lo hace. Entonces es ahí en donde usted tiene que entender. Y me recuerdo de todas las locuras que hicieron mis compañeros ahí. Todas. Entonces a mí me tocó quedarme en un cuarto aparte. En un cuarto aparte, yo solito con otro amigo, pero lejísimo de ellos. Y todo el bullying de que no haces lo que todo el mundo aquí estamos haciendo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Es, o sea, uno tiene que tener claridad en esto. El día que usted le falle el Señor le va a fallar. Entonces usted no tiene que andarse cubriendo de nadie, ni de los hombres, ni de su tío, ni de su abuela, ni de su pastor. Usted tiene que tener claro que nosotros le servimos a Dios. Dios ha sido poderoso con nuestra vida. Él nos tiene vivos, nos ha sanado, nos ha bendecido, nos ha levantado. Estamos con vida, estamos súper bendecidos porque tenemos la vida. Y todo eso son las misericordias de Dios en nuestra vida. Y así le puedo ir mencionando un montón de situaciones en donde uno puede tomar la decisión de fingir, de hacerlo y hacer la pantalla. Y decir: soy hermano, soy cristiano. Y sí, no pasa nada. Entonces, ¿qué tiene que entender uno? En esta realidad, el salmista dijo: yo no tengo que temerle miedo a los hombres. Aunque los hombres nos puedan matar. Váyase a Mateo 10:28 y con esto terminamos. Ahí en Mateo 10:28, ¿qué dice? Vean lo que dice. Todo está ahí en el Evangelio de Mateo. El Señor nos establece, dice: así que, versículo número 26, así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamado desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí establece a quién se le debe de temer. Entonces en las iglesias está lleno de religión. La gente temiéndole al coordinador, la gente temiéndole al pastor, la gente temiéndole a lo que dirá la gente. No. Por eso es que, mire, por eso es que acá siempre hemos predicado: si usted quiere el mundo, váyase al mundo. No lo podemos tener obligados en el evangelio. Váyase al mundo. Si usted quiere fumar, fume. Si usted quiere tener una vida libertinaje, hágalo. Váyase unos 5 años. Pruebe de todo, para que no diga que aquí lo tenemos preso, pues.
Porque le estaba mencionando al principio que a nosotros nos critican que aquí los tenemos presos a la gente y que aquí a nadie les permiten nada. Y pobres hermanos, miren, hasta con mantelina los tienen. No, aquí nadie nos tiene presos. Aquí nosotros estamos voluntarios, estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho. O sea, el Señor, muchos de los que están dentro de una iglesia deberían de estar condenados en una cárcel y el Señor los liberó. Muchos deberían de estar muertos y el Señor nos sanó. Muchos deberíamos de estar en la posilga, en las drogas y el Señor nos libertó. Por eso estamos aquí, porque estamos agradecidos con el Señor. No es que nos tienen presos, tú estás equivocado. Nosotros éramos reos del pecado, pero ahora somos libres en Cristo Jesús del pecado. Entonces, para aquellos que están dentro de una iglesia y se sienten encarcelados, hay demasiada oración, demasiado ayuno, demasiado culto. Entonces, como le dijo el padre del hijo pródigo, vaya, aquí está tu herencia, le dijo al hijo. Andate el mundo unos 5 años y hace todo lo que quieras y te vas a dar cuenta que vanidad de vanidad es todo lo que hay afuera. Afuera lo que hay es muerte, afuera lo que hay es destrucción, afuera lo que hay es tinieblas, afuera lo que hay es muerte. Pero en Cristo hay vida, en el Señor hay esperanza, en el Señor hay promesas, en el Señor hay bendiciones, en el Señor los desiertos se convierten en bendición para los creyentes. Entonces uno tiene que tener claro que si usted le teme a los hombres, está en un gran error. En un gran error. Entonces dice acá que todo se va a dar a la luz. Todo se va a dar a la luz. Entonces, hermano, ¿qué tengo que hacer yo con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer con mi esposa? ¿Qué tengo que hacer con mi esposa? ¿Qué tengo que hacer con mi esposo? ¿Qué tengo que hacer con mis hijos? Deles el ejemplo. Deles el ejemplo. Deles el ejemplo. Y esa será la medicina para ellos. Entonces, yo en algunas ocasiones lo he mencionado. En 30 años que yo tengo de estar acá, en este ministerio, 28 años, yo nunca he ido a levantar a mi papá para que venga a una vigilia. Imagínense yo, mire papá, anímese. Vamos a la vigilia. No, hombre, papá, mire, ¿qué van a decir los hermanos? Que usted no llegó. Deles el ejemplo. Deles el ejemplo. Y eso va a hacer que su esposa quiera ser creyente. Y eso va a hacer que su esposo quiera ser creyente. Y eso va a hacer que sus hijos quieran ser creyentes. Y eso va a hacer que todo funcione a la maravilla. ¿Por qué? Porque van a ver una genuinidad en su vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero usted ve dentro de las iglesias, mira, vamos, ponete el uniforme, porque ¿qué van a decir los hermanos? Van a decir que andas caído, hija. Ay, Dios santo. Usted está delante de los hombres, cubriéndose de los hombres, y eso no es estable. Eso tarde o temprano se le va a caer. Todo el mundo se va a dar cuenta que hace años estaba caído. No, esto no es delante de los hombres. Esto es dentro de nosotros una energía que nace, que nosotros tenemos que entender que a quien tenemos que temerle es a Dios. Así que si usted tiene que tomar decisiones difíciles, dejar a su novio porque usted está fornicando con su novio, déjelo. No llore, porque va a estar llorando por eso. ¿Qué acaso ese tipo le va a ayudar cuando usted esté en el infierno? Déjelo. Deje ese marido que no quiere casarse y usted está en adulterio con él, déjelo. Y no quiere casarse, ya le dijo, mire, cásese, y no quiere casarse, déjelo. Ay, ¿qué va a pasar? No le tenga miedo a los hombres. A quien tenemos que tenerle miedo, dice acá, al que tiene poder para echar nuestra alma al infierno. A ese el que hay que tenerle miedo y respetar. ¿Por qué?
Porque los hombres somos temporales. Los hombres ahora estamos vivos, mañana estamos muertos. Pero hay uno que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él ha establecido las reglas del juego. Y las reglas del juego son los 10 mandamientos y el sermón del monte. Y uno tiene que cumplir al pie de la letra para no defraudar, no a los hombres, sino al Señor. Yo le decía a un hermano, le decía, por ejemplo, aquí en El Salvador, por ejemplo, nosotros tenemos la doctrina del matrimonio. La doctrina del matrimonio lo que establece es que uno tiene que casarse. Digamos, una persona tiene que casarse. Vale. Pero aquí en El Salvador no es necesario casarse. Las leyes de aquí de El Salvador dicen que es lo mismo estar acompañado que casado. Hay mucha gente que no sabe, pero dentro de unos 20 años ya nadie va a necesitar de un notario, porque la gente solo se va a juntar, así como en el campo. Entonces aquí no hay necesidad de casarse. Digamos que usted llame a un notario y le diga, mire, cásese, sino que ni de firmar nada. Con un par de testigos usted prueba de que usted estuvo acompañado con una persona en una unión matrimonial durante 20 años. Pero ¿por qué nos casamos? ¿Por qué buscamos al abogado? ¿Por qué buscamos al notario para que nos case? Porque a nosotros no nos importa lo que dice la ley terrenal, que no hay que casarse, sino que la ley espiritual, la ley celestial a la que nosotros nos debemos, a lo que nosotros nos establece la palabra de Dios, dice que hay que casarse. Entonces, por eso, como nosotros no le obedecemos a los hombres, sino que a las leyes espirituales, entonces buscamos un notario, buscamos un abogado para que nos case. Entonces esa es la lógica. Esa es la lógica. Entonces la ley de Dios, ¿qué dice? La ley de Dios dice que la persona no puede estar fuera del matrimonio teniendo relaciones sexuales. Entonces no se puede. No se puede. Entonces uno tiene que entender qué cosas se puede y qué cosas no se puede. Entonces aquí en la ley dice, en la ley de Dios establece cada una de las cosas: la vanagloria de la vida, la codicia. Entonces uno tiene que leerlas y aplicarlas. Tengo que dejar esto, tengo que dejar esto otro, esto aquí estoy mal. No estoy hablando de perfección, somos seres imperfectos, pero la clave está en que nosotros no queramos agradar a los hombres, sino que nosotros queramos agradar a Dios. Porque cuando nosotros estamos agradando a Dios, entonces todo lo que Dios establece en su palabra para mi vida, para nuestra vida, para la vida de los creyentes, entonces se va a cumplir. ¿Por qué cree usted que cuando aquellos jóvenes dijeron, vino Nabucodonosor y le dice, mire, necesito que adores a esta estatua, y pusieron una estatua? Vaya, vas a adorar esta estatua. Y esos muchachos dijeron, mira, nosotros no podemos adorarte, nosotros no podemos adorar esa estatua. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos a Dios, porque nosotros tenemos leyes espirituales. Nosotros no podemos. Y entonces vino Nabucodonosor, que era como decir el presidente de Estados Unidos, de la potencia del mundo, y entonces le dice, mira, pero como ustedes son asesores míos, ¿qué va a decir la gente? Aunque sea el mate delante de la gente, que van a arrodillarse delante de la estatua. No podemos arrodillarnos a tu estatua. Te agradecemos el favor que nos estás haciendo, pero nosotros no podemos. ¿Y por qué creen ustedes que ellos no podían? Porque ellos no estaban supeditados a la ley terrenal, sino que ellos tenían una ley espiritual que tenían que cumplirla. Ellos querían agradar a Dios. Allá en los mandamientos que dice, no tendrás otros dioses, no te arrodillarás delante de otros dioses. Entonces ellos estaban bien claros que ese era otro Dios y que ese no era un Dios que les podía ayudar y no era el Dios de ellos. Entonces no podemos. Entonces usted ve a aquel hombre y le dice, entonces los vamos a matar. Bueno, ni modo. Mira, nos libre Dios o no nos libre, nosotros no nos vamos a arrodillar. ¿Por qué? Porque nosotros no nos debemos a la ley espiritual, a la ley de Dios. Y mire, cuando Dios ve esas actitudes, cuando Dios ve
que cortas a ese novio porque te está llevando al precipicio, cuando Dios ve que dejas la droga, cuando Dios ve que dejas el asalto, que dejas las cosas que están mal en tu vida, cuando Dios ve eso, el Señor es poderoso. Manda ángeles en medio de las tormentas, manda la ayuda, manda ángeles a ayudarte en medio de las dificultades. ¿Y por qué? Porque te ve una persona sólida, una persona que no la mueve nada. Y entonces ahí en ese momento se nota que uno tiene padre. Él envía a sus ángeles a cubrirnos, a levantarnos, a darnos agua en el desierto. Entonces usted ve acá, esos jóvenes dijeron no, no podemos, no podemos. Entonces uno que tiene que tener bien claro. Entonces, como le digo, hasta esta fecha el Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha traicionado. Mire, hemos estado a punto de morir, así literalmente, a punto de morir. Yo he estado a punto de entrar en una cárcel, he estado a punto de morir, he estado en unas situaciones difíciles y complejas, pero yo solo me quedo, Señor, aquí ya no puedo hacer nada y humanamente hablando. Pero ahí milagrosamente viene el poder de Dios. El Señor envía un ángel, el Señor abre la puerta, el Señor hace esto, es milagroso. Entonces el Señor hasta este día no nos ha fallado. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios por eso? Entonces es como, mire, eso es como un padre. Eso es lo mismo que un padre. Póngase a pensar, los padres terrenales de uno han dejado, ¿cuántos años estamos en el colegio? 11 años, 11, 12 años. Imagínense, 12 años de su vida en atendernos, en darnos leche, en darnos comida, en llevarnos a la escuela, en ¿qué más? ¿Qué más han hecho por nosotros? En darnos alimento, en darnos vestuario. Imagínense cuántos años. Si usted tarifica eso vale más que $500,000. Eso es carísimo. Por ejemplo, la gente en Europa no quiere tener hijos porque es como, ¿por qué voy a perder el tiempo en hijos? Usted ve que los europeos no tienen hijos. ¿Y por qué? Porque para ellos es como para qué. Imagínate, hay que todos los carros que me podría comprar solo del estudio de un hijo, de esto y de esto otro y de la leche. O sea, es algo que no tiene cuenta, dicen los europeos. Pero vea usted todo lo que han hecho nuestros padres a lo largo de 20 años o muchos años en nuestra vida. El estar en nosotros en los momentos donde estamos llorando, en los momentos difíciles, en los momentos complejos. ¿Cuánto vale eso? Eso vale, para usted, ¿cuánto vale? Para muchos jóvenes no vale nada. Pero vaya, imagínense que ese joven que han invertido tanto por él, tanto por ella, para que esa jovencita salga casándose con un marero, para que salga casándose con un drogo, para que salga casándose con algo que entonces eso es como un acto de traición, pero de lo más, como decimos en buen salvadoreño, de lo más malo posible. Como que usted agarre un cuchillo y se lo meta a su papá atrás. Entonces es así, es un acto de traición. Entonces uno es lo mismo. Imagínense cuánto ha hecho el Señor por nosotros. Muchos de los que están acá o que me escuchan deberían de estar en una cárcel condenados, y ahora ustedes están en la libertad. Muchos han sido liberados de las adicciones, de las drogas, han sido liberados de las adicciones sexuales, han sido liberados de muchas adicciones, y ahora estamos en libertad, gozando de la libertad que Cristo Jesús nos ha dado en vida. Estamos en una iglesia escuchando la palabra de Dios. No estamos escuchando a un político, estamos escuchando las instrucciones de Dios a nuestra vida, a nuestra alma. Y entonces, para que nosotros vengamos y destruyamos nuestra vida y la dediquemos al sistema, y la dediquemos al mundo, y la dediquemos a la vanagloria de la tierra, es un acto de traición lo más duro que puede haber para un padre, para el padre espiritual. Entonces es lo mismo. Entonces el Señor ha sido bueno con nosotros, ha estado en las enfermedades,
ha estado en las tristezas, ha estado en las depresiones, ha estado en las alegrías, ha estado en la abundancia. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces terminamos esta tarde. ¿A quién se le debe de temer? Entonces nosotros tenemos que temerle a Dios, no a los hombres. Entonces ese es el mensaje de esta tarde. ¿A quién se le debe de temer? No a los hombres. ¿A quién? A Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debo de actuar? Leamos la palabra de Dios. Por ejemplo, el Sermón del Monte, del capítulo 1 al capítulo número 7 del libro de Mateo, es el Sermón del Monte. Ese es por ejemplo, los 10 mandamientos, usted los ha escuchado, están en Éxodo, capítulo número 10, si no recuerdo. Ahí están lo que nosotros tenemos que cumplir, los 10 mandamientos. Ahí dice: no codiciarás, no matarás, no robarás. Ahí dice: amarás a tu prójimo. Todo lo que dice, eso es lo que nosotros tenemos que cumplir. Pero también en el Nuevo Testamento, del capítulo 1 al versículo número 7 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, ahí está el equivalente de los mandamientos ya en la gracia que nosotros nos competen. Entonces todo lo que usted lee ahí dice que si te dan una mejilla, pon la otra. Si te piden la capa, da esto. Y ahí usted va leyendo cada una de las cosas que nosotros tenemos que cumplir, no ante los hombres, sino ante Dios. Entonces cuando Dios vea que usted y yo no somos fachada. ¿Qué significa fachada? Fachada es algo que uno aparenta. Entonces cuando Dios vea que nosotros no somos fachada, entonces Él va a cumplir todas las promesas que hay para nuestra vida. Cuando uno entiende esta realidad, mire, hay cosas de los creyentes, hay cosas que usted ni necesita orar, así se lo digo. Usted ni necesita orarlas y el Señor se las provee. Y usted dice: se cumplió esto. Y usted ni oró por eso. ¿Por qué? Porque Él es su Padre. Porque Él sabe que usted y yo no somos fachada, que usted y yo somos cristianos llenos de defectos, pero intentando agradar la voluntad no de los hombres, sino la voluntad del Padre Celestial. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Gloria a Dios.